lo de ayer, lo que conversamos aquí ayer, que se publicó de manera tan ruin en muchos medios, Álvaro. El peor de todos, lo de Reforma es vergonzoso. Vergonzoso, vergonzoso, vergonzoso. No recuerdo yo un Reforma tan vil como este Reforma. De verdad, pues, creo que muchos van a decir, no, siempre ha sido muy... Y puede ser, cada quien tiene su visión. Yo que trabajé ahí, que pues, le guardé respeto a esa casa editorial durante un tiempo, creo que este es el peor periódico Reforma ever en su historia. La cabeza de hoy es... Pues es ruin. Ruin, Álvaro. Pero el resultado es imposible que no tenga un impacto, sobre todo en los núcleos a los que ellos mismos se dirigen. Sí, evidentemente, quien lea la cabeza de Reforma al día de hoy, la principal, aumentan los ingresos, dádivas e informalidad. Es una interpretación que además ni se sustenta en datos. Claro, clasifican de dádivas a programas de carácter social, dádivas vistas así, que eran las que recibían hasta el hartazgo justamente los que compran y leen ese periódico. Me refiero a los de veras, no a gerentillos. Me refiero a los grandes capitalistas que recibían millones y millones y millones, no solamente en apoyos, sino en condonación de impuestos. Entonces, sí, esa conducta ruin, vil, diría yo, claramente antiperiodística, se extendió hoy a la radio, a la televisión, particularmente en la televisión de Ricardo Salinas Pliego, que jamás ha tenido una lógica periodística, siempre es facciosa. Tanto que ahora que mencionabas, Alejandro, que el propio Andrés Manuel López Obrador trató de tener a su lado a empresarios, pues el propio Ricardo Salinas Pliego, cuando no pudo obtener lo que se propuso, es decir, la condonación de su deuda, entonces dijo, ay, a mí me engañó López Obrador. Fue idea de Ricardo Salinas Pliego crear este Consejo Asesor Empresarial que duró, pues lo que tenía que durar en términos de que no materializar las expectativas de beneficios indebidos para estos empresarios. Ahora la presidenta Claudia Sheinbaum tiene también cerca de ella a los sectores productivos, a los representantes, algo completamente normal y diría yo hasta obligado para la presidenta de México. Pero trastupijes, tranzas, como las que esperaba Ricardo Salinas Pliego y otros, acostumbrados precisamente a la convivencia con el poder, pues no en vano le dieron Televisión Azteca con un préstamo del hermano del entonces presidente espurio, Carlos Salinas, me refiero a Raúl Salinas. Entonces, pues es importante para un jefe de un estado atender a los patrones, sí, a los sectores de los trabajadores también, entendiendo las nuevas circunstancias del país en las que esos líderes empresariales, estilo Claudio X González Laporte, pues ya no tienen cabida. El mejor ejemplo es aquella fotografía tristísima de Claudio X González Laporte haciendo antesala para que la recibiera
la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y no tuvo éxito. Es otra etapa del país y más vale que lo entiendan. Yo creo que ya no tienen ni siquiera opción, Álvaro. No. Ya pues no hay no. opción. O sea, yo creo que lo de ayer, el dato de ayer de 10 millones de mexicanos que salen de la pobreza es tan contundente que han hecho todo desde ayer para ocultar el dato. Ocultarlo o manipularlo. Sí, ¿qué mejor. hubo? Se me cayó. Para- Mejor el ensayo que publica Viridiana Ríos en El País creo que lo que publicamos nosotros acá, sin embargo, es de lo único que se ha publicado. Álvaro, de lo único que se ha publicado es impresionante. Y tú ves las reacciones a, por ejemplo, a lo que escribió desde ayer Viridiana Ríos y lo que conversamos aquí con ella, que hay una Rabia. batería rabiosa en contra de ella, en contra nuestra, más de lo habitual, ¿eh? Pero pues nosotros no les dijimos a los rabiosos que estén rabiosos. Yo por eso les digo, tómense una cerveza, amen, que no los consuma la rabia y el odio. Pues sí. Bueno, pues lo que sí es que el dato, como decía, de ayer, confirma de entrada una política no solamente social, sino una estrategia económica, una política económica que ofrece resultados. Creo yo que lo de ayer tiene ese gran valor, porque son 6 años para sacar a 10 millones de personas de la pobreza. ¿No es eso razón para que la prensa al menos consignara en una notita por ahí, concediéndole al menos el dato al presidente López Obrador? Pues no. ¿No? Y pues sí, es una ceguera que él también los pone, como deja la oposición, en desventaja. Porque al final, si tú no quieres, cierras los ojos y no quieres ver lo que está pasando, pues no es que esté solo. O sea, toda esa gente que ha abandonado a la oposición es porque está viendo otra cosa que la oposición no ve, Álvaro. O sea, eso es muy evidente. Si toda esa gente, millones de personas, te preguntas tú, ¿por qué dejarían el PAN? ¿Por qué dejaron al PRI? Millones de personas. ¿Por qué abandonaron estos partidos que eran los partidos hegemónicos en México? El PRI. ¿Por qué lo abandonaron en millones? Porque vieron algo que esos partidos evidentemente no están viendo. Ahora, a nivel, así, en ciertos estratos o deciles, como les llaman los economistas o los que miden, justamente los que levantan este tipo de encuestas, así, en ciertos estratos no te das cuenta lo que está pasando hasta que te das cuenta. Dicho de otra manera, no te das cuenta lo que pasa en la montaña, no te das cuenta lo que pasa en los barrios más pobres de México. No te das cuenta hasta que no te das cuenta, como ahorita. Ahí está el dato. Pero ellos sí se dan cuenta. Porque para ellos sí está cambiando la vida. Porque para ellos, hace 6 años eras considerado pobre. Es decir, tenías pisos de tierra, tenías esto, todo lo que consideran las mediciones. Y nosotros no los vimos, Álvaro. O sea, porque nosotros no estamos en ese, incluso te diría, la clase media no lo vio como si lo vieron ellos. O sea, dicho de una manera más puntual, en realidad la transformación de México hacia una nueva economía social la vieron antes los que la sintieron en el bolsillo. Sin duda. Yo creo que todavía no se ha advertido la hondura
de la transformación en nuestro país, que tiene una de sus vertientes medible, es esto. Justamente hoy la presidenta pondera justamente esta reducción de la desigualdad en México, destaca las políticas sociales que se han implementado en los más recientes casi 7 años, pero el proceso de cambio en el país tiene que ver con muchas otras cosas, como que discutamos de manera mucho más abierta ya lo que platicábamos con Federico Navarrete sobre el racismo, sobre el clasismo estructural que hay en nuestro país, que discutamos también el trabajo de los medios de comunicación, que discutamos y revisemos también lo que hacen los políticos. Todo está a revisión y evidentemente para muchos esto es inconveniente. No debe verse que no se sepa nada que vaya en contra de su propia visión, pero pues la realidad es necia y aunque conspire contra los rabiosos, pues no deja de ser la realidad. Si te parece, Alejandro, vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que se refiere efectivamente a la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2024, esta encuesta realizada por el INEGI y que reveló el aumento del ingreso de muchas familias mexicanas. Vamos a escucharla. Sí, ayer hubo 2 muy buenas noticias para México. Uno es la noticia del crecimiento económico bajo las circunstancias internacionales que estamos viviendo, de 0.7%, el cambio incluso del Fondo Monetario Internacional de negativo a positivo. Es una buena noticia, obviamente nosotros vamos a seguir avanzando con el Plan México. Y la otra muy importante es el incremento en los ingresos, derivado de la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. Pero una noticia todavía mejor es la reducción de las desigualdades. Es decir, entre el decilo, entre los más ricos y los más pobres, durante el periodo de Calderón la diferencia era de 35 veces su ingreso. Y ahora es de 14 veces. Eso significa una reducción de la desigualdad muy importante. Recuerden que México era el país más desigual del mundo. Y con los 6 años de política de cambio en el modelo económico, el incremento al salario, los programas de bienestar y también la inversión en nuestro país y la creación de empleos, pues han permitido que haya una reducción de las desigualdades, que es muy importante y es una muy buena noticia para México. Lo que sabemos es que, recuerden que Coneval ya no existe, pero la misma metodología como se analizaba o que estaba establecida para el Coneval es la misma que va a seguir el INEGI. Y el INEGI pues es una institución autónoma muy prestigiada en nuestro país. Entonces lo que sabemos es que más o menos a mediados de agosto, quizá la tercera semana, va a salir la publicación de la pobreza, de cómo disminuye, porque nosotros creemos que esto pues va a implicar una reducción aún mayor de la pobreza, pero hay que esperar a la publicación del INEGI del próximo mes. Pero va hacia allá porque ¿por qué se reducen las desigualdades? Porque aumenta más el ingreso del 10% más pobre de nuestro país y disminuye alrededor de 7% el ingreso del 10% más rico. Entonces, esta situación pues además nos va a llevar, creemos, a una reducción de la pobreza, pero hay que esperar los números. Y habla pues de que es un buen modelo, que el modelo basado en el por el bien de todos, primero los pobres, da resultados, no solo para disminuir pobreza y desigualdad, sino para todo el país. Me llama mucho la atención alguien que se llama Carlos Álvarez, que dice 10 millones menos de pobreza extrema, muy bien, pero ¿por qué callan el crecimiento de la clase baja?
y la desaparición de la clase media. Ahí están las estadísticas. No, no es cierto, eso es una mentira. No están en las estadísticas. Para empezar, los 10 millones no son menos de pobreza extrema, eso es una mentira. Ni siquiera se dio usted el tiempo para revisar lo que ayer hablamos aquí, lo que revisamos con Viri Ríos. De hecho, no son de pobreza extrema, salen de pobreza. Y un dato que sigue pendiente es el de pobreza extrema. Y no es consistente, para empezar, que haya desaparecido la clase media, entonces que los pobres brincaron, esos 10 millones brincaron a millonarios. A millonarios. Entonces, ¿a dónde se fueron? No, brincaron a la clase media. Pero tiene como 25 mensajes, bueno, no, tiene ahorita 14 mensajes, todos iguales. Me imagino que debe ser algún tipo de troll, pero de todas maneras, sí, es un trolecillo ahí, pero de todas maneras sirve mucho, porque ese tipo de información se tuerce así, se utiliza para, pues sí, para que salga gente engañada.